¿Cómo están, queridos amigos de Cultura Teológica? Con fines educativos queremos compartir un video que realizó ayer el profesor Jonathan Ramos, donde explica claramente los tres tipos de significación: unívoco, equívoco y analógico, y su aplicación a la teología. Espero que lo disfruten, como siempre el profesor dando buen contenido y profundo para las redes sociales. Espero que lo compartan y que puedan estar estudiándolo con profundidad. El Señor... Vamos a tocar un tema que para nosotros es importante, ¿no? Que es el tema de las formas lógicas del pensamiento, lo que para una buena teología se llamaría unos preámbula fidei, preámbulos de la fe. Así que bueno, ese es el pequeño aporte que queremos hacer hoy a todos ustedes. Así que vamos a esperar a que se vayan conectando, los vamos saludando, deseándoles una buena noche a todos ustedes, que vayan compartiendo, vayan compartiendo este link, vayan compartiendo este link a sus amigos. Creo que puede ser un aporte interesante e importante y fundamental para pensar no solo en la filosofía, no solo en la teología, sino también en nuestra vida, ¿no? Creo que en algo nos puede ayudar todo esto. Pero bueno, por favor, a darle like. El like para nosotros es importante porque YouTube va detectando el like y va priorizando los videos que tienen likes, eh, visualizaciones para poder transmitir. Esto para nosotros es un mensaje importante, ¿no? Porque está la base de la filosofía, está en la base de la teología. Y noto que muchas veces los errores pasan por ahí, pasan por ese lado, ¿eh? Así que bueno, saludar a Walter, Mauricio Muratalla, qué lindo apellido. Santos y pecadores, saludo querido hermano, soy el padre Mauricio, buen maestro Mauricio querido, te mando un cordial saludo, qué bueno tenerte. Wilfrido López, saludos querido Wilfrido. Steven Pérez, Leo, Andrés, querido Andrés, ¿cómo estás? Magnum Sacramentum, un cordial saludo. Magnum Sacramentum, sé que hace mucho que estás en el canal y que siempre estás comentando, así que para mí es muy bueno tenerte aquí. Refugio Solís, saludos Jonathan desde Carolina del Norte, soy católico, pero aún así te sigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, querido Refugio, por estar con nosotros, por acompañarnos, por darnos ese crédito. Magnum, saludos cordiales. ¿Cómo te llamas? Poneme el nombre tuyo, así por lo menos te puedo personalizar un poco. Bueno, vamos a ver si la gente se copa. Juan David, qué bueno. Bueno, vamos a ver si la gente se copa. Creo que, que bueno, que de a poco vamos a ir sanando, ¿no? Muchas cuestiones, muchas heridas que fueron dejando las redes sociales. Y yo creo que en algún momento vamos a poder pensar, ¿no? Yo sinceramente creo que el canal donde se trata de pensar y donde se hace un ejercicio del pensamiento, que a mí me gusta mucho y lo disfruto mucho, es el canal de Jorge Carrillo.
¿no? Es más, creo que esta temática, no le dije nada, ¿no? De que iba a ser este vivo y que iba a tocar esta temática, pero considero que esta temática podría a él gustarle mucho, ¿no? De hecho, vamos a tocar temas que él muchas veces toca, así que nada, estamos ahí. Willy, ¿cómo andas, Willy? Saludos, buenas. Pablo R, decimos acá en Salta la R, ¿no? No decimos perro, como los porteños, sino perro, el perro. Y digo perro y se pone atento mi perra, porque ahí está Beona. Querido Israel, ¿cómo estás, amigo mío? Es un gusto tenerte aquí. Bueno, vamos a comenzar, así no se aburren los que ya están presentes, ¿sí? Simplemente la complicidad de darle like y de compartir y dejar tu comentario es importante. Bueno, voy a tratar de hacer lo que siempre hago cuando pienso en vivo, que para mí es un desafío muy grande, sortear los obstáculos de la temporalidad, porque cuando uno intenta pensar tiene mucho tiempo para detenerse, para sosegarse, para calmarse y para pensar. Y la calma antecede mucho el pensamiento, ¿no? El pensamiento se abroquela en la paz, en la tranquilidad. Y a pesar de que estamos viviendo personalmente situaciones que no nos traen mucha paz, estamos viviendo situaciones personales muy, muy conflictivas, familiares, aún así, y que muchas veces se va como desdibujando, ¿no? Nuestra vocación filosófica, nuestro anhelo, ¿no? Nuestra capacidad, nuestro anhelo por pensar cosas profundas, cosas serias, cosas nobles, cosas dignas, porque nos vemos atrapados en las propias dinámicas de nuestra situación existencial y de lo inmediato, ¿no? De la inmediatez, ese inmediatismo que nos absorbe muchas veces nos impide tener el recogimiento, el retraimiento, el poder sustraerse de lo inmediato, de lo cotidiano que te absorbe, que te atrapa y que te impide pensar rigurosamente o al menos profundamente, ¿no? Si eso fuese posible, ¿no? Estoy hablando en mi caso, si ese fuese posible. Y estoy tratando de encontrar, ¿no? esa inspiración para poder transmitirles lo que yo considero que es bueno, ¿no? El hombre es un viviente, un zoon, ejón, ejastón, zoé. El hombre es una sustancia viviente que tiene vida. Kai logon, kai legon. El hombre es un animal que posee razón, que tiene lenguaje. De hecho, el hombre está diagramado por el lenguaje, porque el hombre es un animal simbólico. Eso lo explica Ernst Cassirer. Y como animal simbólico, el hombre habita en el sentido. La vida del hombre está plagada
de lo imaginario y lo simbólico, aquello que en el hombre diagrama el sentido de la vida. Es por eso que nosotros no habitamos en lo que nos pasa, sino en aquello que interpretamos que nos pasa. A nosotros no nos duele lo que sucede, sino lo que creemos que nos sucede. A nosotros no nos duele lo que nos falta, sino lo que creemos que nos falta. A nosotros no nos sacia lo que tenemos, sino lo que pensamos que tenemos. Somos animales del sentido. Y en ese sentido, las formas de relacionarnos con el sentido en el lenguaje es a través de 3 tipos de lenguaje. El lenguaje proposicional, enunciativo, informativo, que es aquel que trata de unir un sujeto con un predicado a través de un verbo. El lenguaje persuasivo, que lo que intenta es mover la voluntad del otro. Y el lenguaje prescriptivo, que lo que intenta es mover la conducta del otro, ¿no? Dar una orden que mueva la conducta del otro. En el lenguaje enunciativo, nosotros tratamos de unificar un predicado con un sujeto, y las formas de predicabilidad es entender de qué manera corresponde el predicado con el sujeto. Y en esas formas de predicabilidad tenemos las predicaciones unívocas, que son aquellas donde el predicado y el sujeto son idénticos, en cuanto que siempre ese predicado, no importa qué sujeto, será siempre el mismo predicado y será interpretado siempre de la misma manera. Por ejemplo, la circularidad en su forma sustancial es idéntica al círculo. No importa si hablamos de este o de aquel círculo, siempre en cuanto a su forma sustancial, la circularidad como noción y el círculo como entidad son idénticos. La predicación unívoca es la predicación de la identidad. La identidad puede darse idem cuando hay una identidad formal entre una entidad y otra entidad, o la predicación idéntica unívoca puede darse ipsa cuando la mismidad es la identidad de la entidad consigo misma. Idem es la identidad de la identidad con otra identidad, y la ipsa es la identidad de la entidad consigo misma. Sin embargo, la comprensión unívoca es aquella donde el predicado siempre le cabe al sujeto de la misma manera y siempre con el mismo grado, intensidad, sentido y alcance de la predicación. Predicar unívocamente es decir, por ejemplo, al ser humano le cabe el nombre humano siempre de la misma manera a todo ser humano. Es decir, la noción formal de humanidad en cada persona humana es unívoca, porque yo siempre que predico humano, de Juan, de Carlos, de Pedro y de Julio, tengo que comprender por humano lo mismo en cada caso. Las predicaciones equívocas son aquellas donde el predicado no se corresponde necesariamente con el sujeto y donde la predicación no pertenece de la misma manera al sujeto. Por ejemplo, si la palabra lima
habla de Perú, no habla de la lima de limar. Y si habla de la lima de limar, entonces no habla de la fruta. Y si habla de la fruta, entonces no habla de Perú. La equivocidad, entonces, es la predicación de la diferencia, porque entre la Lima, capital de Perú, la Lima de limar y la fruta, no hay ninguna articulación de significación emparentada. Es decir, en cuanto que Lima, lo que pasa en la capital de Perú, lo que pasa en la fruta y lo que pasa en la Lima de limar no tiene nada que ver. En su significación formal no tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo digo cuadro, el cuadro de pintar, el cuadro, el diagnóstico que hace, el cuadro clínico que hace el médico y el cuadro de la bicicleta, son tres realidades equívocas. Es decir, la predicación cuadro en estos tres casos es equívoca. Y la predicación análoga es aquella mediante la cual todas las variantes de significaciones que caben en las distintas entidades adquieren su significación en virtud de participar de un analogado principal que les otorga una significación y que cohesiona todas sus significaciones. Por ejemplo, Santo Tomás utiliza la sanidad, ¿no? El agua, la orina, el medicamento y el organismo son sanos. Pero hay una significación que le cabe propiamente y hay otras que les cabe por participación. La analogía es la semántica de la participación. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la orina es sana en cuanto que muestra la salud del organismo. El agua es sana en cuanto que conserva la salud del organismo. El medicamento es sano en cuanto que produce la salud del organismo. Y el organismo es sano en cuanto que posee la salud en sí mismo. Entonces, si yo saco el organismo de la ecuación, ¿qué sentido tendría la orina, el agua, el medicamento o el ejercicio? Por ejemplo, cuando decimos que el ejercicio es sano porque conserva la salud. Porque conserva la salud del organismo. El agua porque produce la salud del organismo. La orina porque muestra la salud del organismo. Entonces, ¿cuál es el analogado principal? El organismo. ¿Sí? Entonces, todas las otras significaciones del atributo del predicado salud van a adquirir su significación en virtud de participar de la salud del organismo. Entonces, la salud del organismo es la predicación de analogado principal, es el analogado principal. Y esta es la gran diferencia entre respectividad o prosti y relatividad. Relatividad significaría que todas esas significaciones son intercambiables sin ninguna jerarquía, es decir, el ser se dice de muchas maneras y esas maneras son indistintas unas con respecto a las otras, de tal manera que cualquier significación podría ser intercambiable. Pero en el pensamiento analógico siempre hay una reseña en la cual todas las significaciones van a tener sentido. Ese analogado principal en la filosofía de Aristóteles es la sustancia. El ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. Las muchas maneras son las categorías, y las categorías se dicen de la cantidad, de la cualidad, del modo, de la relación, de la posición, de la pasión, de la acción, pero siempre según la sustancia. Siempre se va a predicar la cantidad de la sustancia, la cualidad de la sustancia, la relación de la sustancia, el modo de la sustancia, la acción de la sustancia, la pasión de la sustancia, siempre de la sustancia. Entonces, la sustancia es el analogado principal en la filosofía de Aristóteles. Y él dice prosti, todo se dice de muchas maneras, ¿no?
el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Ton katalegomenon se dice, polites de muchas maneras. El pensamiento unívoco diría el ser se dice de una sola manera. Y el ser como predicado, que se diga de una sola manera, significa que iglesia es una sola cosa. Salvación es una sola cosa. Justificación es una sola cosa. Y si nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia de una manera unívoca, vamos a tener que leerla como un tratado científico, con lógica proposicional, con un lenguaje libre de ambigüedades y de la vaguedad propia de un texto histórico y simbólico narrativo. Y sin embargo, lo que es bueno aclarar es que la Biblia no es un libro de teología. La Biblia no enuncia su lenguaje con el rigor de la teología, sin la ambigüedad del simbolismo. Porque cada autor del Nuevo Testamento está hablando de Cristo según su experiencia, según su teología, según su perspectiva. Y según su contexto están haciendo énfasis diferentes. Leer la Biblia como sacar un versículo de acá y un versículo de allá y armar toda una teología por 2 o 3 versículos y leerla con el rigor predicamental de la univocidad, no tiene sentido. Nosotros tenemos que entender el panorama, el contexto y el género literario del texto para poder entender qué es lo que nos está queriendo decir con ese versículo, ese autor de la Biblia, ese autor de esa carta o de ese texto o de ese evangelio, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el relativismo supondría que cada interpretación de la Biblia puede validarse a sí misma por el simple hecho de ser una interpretación. ¿Cómo vendría a ser análoga una interpretación y una predicación bíblica? Cuando se legitima la parte por el todo y el todo por la parte. Si yo puedo encontrar que esa parte es fiel al todo, a un todo orgánico, puedo entender que esa parte se sostiene. Es decir, entender ese versículo de Pablo a la luz de toda la carta de Pablo. Y esa carta a la luz de todas las cartas de Pablo, del corpus paulino. Y eso a la luz de todas las cartas del Nuevo Testamento. Y eso a la luz de todo el Nuevo Testamento. Y eso a la luz de toda la Biblia entera. Bueno, ese trabajo es un trabajo de teología sistemática, ¿no? De una exégesis basada en una teología sistemática, que trata de encontrar la unidad de sentido del texto. Y la respectividad no es igual a la relatividad. Pensar respectivamente es que bajo una misma realidad se pueden abordar distintas perspectivas acerca del mismo fenómeno. Y esto en la Biblia va a pasar mucho, en el tema de la justificación va a pasar mucho eso. Porque San Pablo va a entender por justificación una cosa, porque va a hacer énfasis en una realidad que es la gratuidad de la gracia. En cambio, Santiago va a hacer énfasis en la moral, en la justificación en cuanto que garante de la moral cristiana. Y parecería que se están contradiciendo cuando en realidad están hablando desde perspectivas diferentes. Esto va a suceder mucho en la Biblia. A Jesús le preguntan qué tengo que hacer para salvarme y Jesús va a responder, cumple con los mandamientos. En Hechos de los Apóstoles se va a hacer la misma pregunta y la respuesta va a ser, cree en Jesús y toda tu familia será salvo. ¿Por qué? Porque el contexto, el sentido y la finalidad de la respuesta es diferente. Jesús está buscando con esa respuesta
hacer algo con el joven rico, y en Hechos de los apóstoles están buscando otra finalidad con la respuesta. Esa frase de Santo Tomás es perfecta, está muy bien. El Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Está perfecto eso. Bueno, gente, la teología y la filosofía pueden mejorar cuando no se lee unívocamente el texto creyendo que en ese texto se va a agotar todas las temáticas y todas las perspectivas posibles acerca de esa temática. Es entender que no todos los autores tienen la misma intención con el texto, ni que entienden lo mismo con esa palabra. Esa es una ayuda muy importante para leer la Biblia y para leer cualquier texto. La palabra usía no significa lo mismo en la metafísica que en el protrético, por ejemplo, ¿sí? O en el perihermeneias. Por otro lado, la respectividad siempre tiene un analogado principal, que es la intención del autor, de